Muy buenos días, chicos. Bienvenidos una vez más, semana número 4 de Conéctate con la Estrella. Hoy les acompaña la profesora Hilda Blanco para desarrollar la clase de 7º grado. Primero, tenemos que buscar nuestros útiles. Antes de eso, cuidado e higiene. Recuerde que estamos en tiempos de pandemia, ¿verdad? Y que tenemos que mantener muy bien la higiene. Así que, en primer lugar, te lavas las manos, desinfecta donde vayas a trabajar, todo el lugar donde que vayas a utilizar el espacio. Y recuerda que si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Hoy seremos capaces de explicar el texto identificando sus unidades. ¿Cuáles son las unidades del texto? El enunciado, que consiste de dos tipos, frase y oración. Para este espacio necesitaremos, ¿qué necesitas tú para desarrollar tu clase de español de 7º grado? Cuaderno, importante, anota todas las consultas que tengas, todas las preguntas, para que cuando retornemos a clase le puedas consultar a tu docente y aclarar o despejar las dudas. Lápiz o bolígrafo, por supuesto, borrador y sacapuntas. ¿Estás listo? Iniciamos. Observa las siguientes imágenes. ¿Qué ves en ellas? Una chica con un texto, un libro en la mano, un cuaderno, unos lentes, un celular en el que me indican que se envió un mensaje. Acá está el formato de un texto. ¿Esto qué será? Un calendario, ¿verdad? Un calendario, bolígrafo y lápiz. ¿Qué te dicen esas imágenes? Veamos. Pensamos un momento. ¿Qué me dicen esas imágenes? ¿De qué voy a hablar? Unidad máxima de comunicación. ¿Cuál es la unidad máxima de comunicación? El texto, muy bien. El texto es mi unidad máxima de comunicación. ¿Por qué es importante aprender sobre el texto? ¿Qué importancia tiene eso para mi vida diaria y para mi vida académica, para mi vida escolar y luego para mi vida profesional? ¿Para qué aprendo sobre el texto? Hablaremos del texto. ¿Qué es el texto? El texto es un conjunto de frases y oraciones coherentes y ordenadas que permiten ser interpretadas. Estas transmiten ideas de un autor, emisor o locutor o hablante. Recuerden que en la primera clase ustedes trabajaron la comunicación con la profesora Milka y ahí hablaron sobre los elementos de la comunicación, emisor, receptor, código, etc. El emisor transmite las ideas para que el receptor las interprete y dice que esas ideas deben ser coherentes. ¿Qué significa coherente? Que deben tener sentido, que deben tener lógica, que usted las pueda entender. ¿Qué pasa cuando una persona habla y nosotros no entendemos? Decimos que es incoherente, ¿verdad? Entonces, un texto debe ser coherente. ¿De dónde proviene la palabra texto? La palabra texto proviene del latín textus, que significa tejido. ¿Por qué se hace la similitud con tejido? Porque si nosotros vemos los escritos, se van entrelazando todas las palabras, ¿cierto? Ustedes vieron el sustantivo, vieron el adjetivo, vieron la comunicación, cómo se va entrelazando todo eso. Entonces, por eso se dice que es un tejido y proviene del latín textus. ¿Podríamos crear un texto? ¿Cuándo podríamos crear un texto? Cuando leemos, cuando escribimos. ¿Por qué cuando leemos? Porque usted va leyendo y luego usted va a resumir tal vez lo que usted ha leído o va a contar lo que usted ha leído, ¿verdad? Entonces, allí usted está creando un texto. Y por supuesto, cuando escribimos, que lo hacemos todo el tiempo. Y si estamos en clases, pues por supuesto, más lo hacemos. Veamos, ¿qué ejemplos tenemos de texto? Un cuento. Ustedes recuerdan que hace unos años teníamos concursos de escritura de cuentos, ¿verdad? Y también se hace en la semana del libro. Es muy común este concurso, escritura de cuentos. El mensaje instantáneo. ¿Cuándo nosotros mandamos un mensaje instantáneo?
por favor, el WhatsApp, que lo usamos ahora todo el tiempo y ahora que no podemos reunirnos, con más razón. Y el correo, que son uno de los medios más efectivos, las redes sociales, por supuesto, para mantener la comunicación efectiva. La carta. ¿Cuántos de ustedes escriben cartas? Ya muy poco escriben los jóvenes cartas, ¿verdad? Tal vez lo hacemos los más viejos, pero los jóvenes muy poco. Una receta. Estamos en casa ahorita por la pandemia, porque tenemos que estar aislados. Y usted ve que constantemente en las redes sociales hay mucha gente en la cocina preparando recetas. Le ha salido pues este cocinero, este chef que lleva adentro y preparan las recetas, ¿verdad? Muchos anotan, hay otros que lo hacen como le dijo la abuela, como aprendió de su mamá. Periódico, muy importante. El periódico. ¿Cuántos leen periódicos de ustedes? A ver, quiero saber, ¿cuántos leen periódico? Muy pocos leen periódico. Tienen que hacerlo. Ahora está de manera digital. Ya ni siquiera tengo que salir a comprar el periódico, sino que aparece de manera digital y me informa de todo lo que está pasando en el país, en mi contexto, en mi comunidad y también internacionalmente, y de muchas temáticas. Así que son todos los textos que nosotros diariamente vemos en nuestras vidas. ¿Qué unidades presentan los textos? En el objetivo decía que íbamos a hablar sobre las unidades del texto, ¿verdad? Pero primero yo tengo que explicar qué es un texto. En primer lugar tenemos el enunciado. ¿Qué es un enunciado? Un enunciado es la unidad mínima de comunicación verbal, oral o verbal. O escrita, perdón. Oral o escrita. ¿Cuándo es oral? Cuando hablamos. ¿Cuándo es escrita? Cuando escribimos en un cuaderno, en las redes sociales, el celular, etc. El enunciado está formado por una palabra o un grupo de palabras con sentido completo. Debe tener sentido completo para que el enunciado, el mensaje, sea bien recibido, sea coherente, usted lo entienda. El enunciado tiene una característica porque él también se maneja con los signos de puntuación. Cuando yo tengo un enunciado, cuando tengo un punto, el punto, el signo de puntuación, el punto, sea punto seguido, punto y aparte o punto final, me cierra un enunciado, ¿sí? Solo el punto. Este punto que aparece aquí, debajo del signo de interrogación, también me cierra un enunciado. Tiene exactamente el mismo valor que este punto que está acá, ¿verdad? Así que también me cierra el enunciado. Asimismo lo hace el punto que tiene el signo de exclamación o admiración también. Y los 3 puntos suspensivos, que solo son 3. Si usted agrega un punto más, usted no me está hablando del signo de puntuación, usted me está cometiendo una falta, ¿sí? Solo son 3. Si los signos de puntuación me cierran la idea, entonces tengo un enunciado. Porque recuerden que los signos de puntuación, los signos de suspensivos, su característica es que me deja en suspenso una idea, ¿verdad? Por ejemplo, cuando decimos camarón que se duerme y usted se queda allí, está el suspenso. Se lo lleva a la corriente, ¿verdad? Es lo que dice ese dicho. Entonces, si el enunciado se cierra la idea con los 3 puntos suspensivos, yo solamente lo quiero dejar camarón que se duerme y lo dejo allí, ya usted sabe lo que continúa, la idea se cerró, ¿sí? Entonces allí se cumple con la función del enunciado con los signos de puntuación. Bien, ejemplos. Dice que tiene que tener sentido lo que yo diga para que pueda ser un enunciado. Los bomberos controlaron el incendio después de varias horas. Si puedes observar, tiene un punto al final, ¿verdad? Los bomberos controlaron el incendio después de varias horas. Esa es una oración, es un enunciado, oración. El libro que me regalaron está sobre la mesa, tiene sentido. Si ves la imagen,
el libro está sobre la mesa, es decir, que mi enunciado tiene coherencia. El Canal de Panamá funciona como un atajo marítimo para ahorrar distancia, tiempo y costos en el transporte. Es contextualizado. ¿Por qué? Porque realmente esa es una de las funciones del Canal de Panamá. Ahorra distancia, tiempo y costos. Si no estuviera el Canal de Panamá, se tendrían que ir hasta el final de América del Sur para entonces dar toda la vuelta casi al continente y regresar, ¿verdad? Entonces, existe el Canal de Panamá, queda en nuestro país, una maravilla del mundo, así que el enunciado está contextualizado, es coherente. Aló, me respondió el doctor cuando llamé para una consulta. Aquí yo tengo dos enunciados. ¿Por qué tengo dos enunciados? Porque tengo la interjección aló y cierra el enunciado el punto del signo de exclamación. ¿Lo ves? Y después viene el otro enunciado que cierra con el punto final. En este caso porque es una oración y no continúa más nada. Aló, me respondió el doctor cuando llamé para una consulta. Hay dos tipos de enunciados. El enunciado se clasifica en dos tipos. ¿Cuáles son esos dos tipos? La frase y la oración. Vamos a ver, ¿qué es una frase? Una frase tiene la característica que carece de un verbo conjugado, es decir, que la frase no tiene verbo conjugado, no tiene verbo, ¿sí? Por eso es una frase. ¿Cuáles son las frases? Tenemos acá en esta imagen las palabras mágicas, ¿verdad? Decimos las palabras mágicas cuando llegamos a un lugar. Buenos días, si es de día, en la mañana, o a cualquier hora del día. Buenas tardes, cuando es pasada las 12. Hasta mañana, cuando nos despedimos. Con permiso, cuando una persona está hablando, usted va a entrar a un lugar donde hay otras personas, usted pide permiso. Con permiso, gracias. Esa palabra mágica que muchas veces la hemos olvidado. Gracias. Y esta, por favor. Siempre, por favor esto, por favor lo otro, con mucho respeto. Las palabras mágicas les llamamos, ¿verdad? Que debemos tenerlas siempre presentes en nuestro lenguaje oral, nuestro diario vivir. Perdón, y si observas, ninguna de ellas tiene verbo, ¿ves? Ninguna de ellas tiene verbo. Acá hay otro ejemplo. ¿Qué hace la niña? Shh. Silencio, ¿verdad? Me lo dice de dos modos, con sus gestos y con la palabra, silencio. Se cierra el enunciado. ¿Por qué? Porque cierra el punto del signo de admiración. El mejor cumpleaños. Aquí me faltó el punto, ¿verdad? Debe ir un punto aquí. El mejor cumpleaños. Usted dice, he pasado el mejor cumpleaños. Hoy he pasado el mejor cumpleaños. No tiene verbo, ¿ve? Determinante, adjetivo, sustantivo. No tiene verbo. Y gracias. Este símbolo lo conocemos mucho ahora en el tiempo de pandemia porque hemos aplaudido muchas veces las acciones de otras personas, ¿cierto? Bien. ¿Te das cuenta? Son frases sin verbo. Oración gramatical. Para ustedes el concepto no es nada nuevo porque ustedes dan oración gramatical, creo que desde primer grado, segundo grado. Dan oración gramatical, sujeto, predicado. ¿Qué es una oración gramatical? Es aquella en donde existe al menos un verbo conjugado. ¿Por qué utiliza aquí la definición, el término al menos? La frase al menos, un verbo conjugado. Porque una oración puede tener más de un verbo conjugado, ¿sí? Eso ustedes los van a ver más adelante en octavo grado, creo que ya empiezan a ver ese material, o en noveno, que vienen las oraciones que se llaman compuestas porque tienen más de un verbo y más elementos. Oración gramatical. Ejemplos de oraciones gramaticales. Converso feliz por teléfono con mi tía. El ejemplo
está contextualizado con la imagen. Si usted ve la imagen, la chica que está hablando por teléfono está feliz, está alegre, ¿verdad? ¿Y por qué está alegre? Porque conversa feliz, converso, dijo ella, converso feliz por teléfono con mi tía. Termina en punto. ¿Cuál es mi verbo aquí? Dice que la oración gramatical se caracteriza por un verbo. Aquí está mi verbo. Aquí está mi verbo, ¿sí? Converso. Es la acción que hace la chica, conversar. El segundo enunciado dice, el jefe renunció esta mañana. ¿Cuál es mi verbo? Renunció. ¿Qué hizo el jefe? Renunció. Entonces, este es mi verbo. Ana tiene el pelo liso y oscuro. Ana tiene el pelo liso y oscuro. ¿Cuál es mi verbo? Tiene, ¿sí? Entonces, si ves la diferencia, que en las anteriores no había un verbo conjugado. Debe estar conjugado. ¿Por qué conjugado? Porque la acción la realiza una persona. Yo converso. Él renunció. Ella tiene, ¿verdad? La acción la realiza una persona. Por eso se dice verbo conjugado. ¿Están listos? Genial. Practiquemos. Veamos. Primer taller. La señora del cuarto piso se sigue quejando del ruido de los vecinos. Es en apartamento, en edificio. La señora del cuarto piso se sigue quejando del ruido de los vecinos. ¿Qué dicen las indicaciones? Indica si los siguientes ejemplos son enunciados o no. Tienes que recordar entonces la teoría. ¿Cuándo yo tengo un enunciado? ¿Por qué es un enunciado? Recuerda que dijimos que un enunciado debe tener coherencia, debe tener sentido, ¿sí? Si no, sería una total incoherencia y el mensaje no se entendería. Veamos. Europa conozco, no país de ningún. ¿Entendiste eso? ¿Se puede usar el celular en esta obra? Jugué toda la tarde con mis amigos de la escuela. Decirle como lo que me gustaría todo pienso. Bien. Analiza cada uno de los enunciados, toma apuntes y responde. Sí, no, no. ¿Cuáles son enunciados? ¿Cuáles no? Y piensa por qué sí y por qué no. No es solamente poner el ganchito o la X, en este caso la cruz, porque sí, sino que tú tienes que tener sentido. ¿Por qué estás haciendo eso? ¿Por qué estás diciendo que este sí y este no? Vas a ver, analiza. Analiza un segundo y lo lograrás. Veamos, ¿están listos? ¿Ya copiaron? ¿Ya leyeron? ¿Analizaron? ¿Sí? Veamos. Ahí están ustedes en casa pensando, ¿por qué sí, por qué no? ¿Cuál sí, cuál no? Veamos. Dice, la señora del cuarto piso se sigue quejando del ruido de los vecinos. ¿Sí o no? Por supuesto que sí. ¿Por qué es un enunciado? Porque tiene sentido, porque tiene coherencia, porque usted lo entendió, yo lo entendí. La señora del cuarto piso se sigue quejando del ruido de los vecinos. Tiene un vecino escandaloso. 2. Europa conozco, no país de ningún. ¿Usted entendió eso? Yo no lo entendí. Entonces, si yo no lo entendí y usted no lo entendió, quiere decir entonces que no es un enunciado, porque no tiene sentido, porque no tiene coherencia, porque usted no lo entiende. Así de simple. ¿Se puede usar el celular en esta obra? Aquí faltaron los signos de interrogación, era una pregunta. ¿Se puede usar el celular en esta obra? Claro que sí, tiene sentido. El enunciado tiene sentido. Tal vez la acción en el lugar no tenga sentido y tal vez sí tenga que apagarla porque si no interrumpe a los actores, ¿verdad? Es como cuando vamos al cine y nos dicen que tenemos que apagar los celulares. Pero el enunciado tiene sentido, usted lo entiende. Jugué toda la tarde con mis amigos de la escuela. Veamos. Por supuesto que es un enunciado. Jugué. ¿Quién jugó? Yo jugué toda la tarde con mis amigos de la escuela. Tiene sentido. Usted llegó
a la casa, comió, se cambió, durmió un rato, hizo la tarea y luego salió a jugar con compañeritos de la escuela que viven cerca de usted. Número 5. Decirle como lo que me gustaría todo pienso. No, por supuesto que no es un enunciado porque no tiene sentido, porque nosotros no hablamos así, porque no tiene coherencia, usted no lo ha entendido. Entonces, no es un enunciado. ¿Lo hiciste bien en casa? ¿Sí? ¿Anotaste? Excelente trabajo. Perfecto. Ustedes son inteligentes, chicos. ¿Por qué cada uno tiene respuestas distintas? Ya la profesora, en medio de la explicación, le ha dado la respuesta. Fíjese. ¿Por qué cada uno tiene respuestas distintas? Porque los enunciados son verdaderos cuando las palabras que lo componen adquieren sentido completo. Debe tener sentido completo. De lo contrario, no son enunciados. Así de simple, no son enunciados. Es una incoherencia lo que usted me está diciendo, yo no lo entendí, no tiene característica de enunciado. Taller número 2. A ver, indica si los siguientes ejemplos son oración o frase. Bien, recuerden que tenemos dos tipos de enunciado, que el enunciado se subdivide en dos, en la frase y en la oración. Manuel tiene un carro y Leonardo lo chocó. ¿Es frase u oración? Analiza. Socorro, gritó alguien por allí. Socorro, auxilio sería el sinónimo. 3. Mi hermana se compró un libro. Buenas noches. Mariana lloró toda la tarde en su casa. Ahora te dejo pensar unos minutos para que tú analices si es frase o es una oración y ya verás que cuando recuerdes la teoría lo podrás lograr. A ver. ¿Ya? ¿Estás listo? Veamos, ahí están ustedes pensando en casa. ¿Por qué frase y por qué oración? ¿Por qué frase y por qué oración? Ah, ya sé por qué. Veamos. Manuel tiene un carro y Leonardo lo chocó. Oración. ¡Socorro!, gritó alguien por allí. Frase. Mi hermana se compró un libro. Oración. Buenas noches, le dijo usted a su mamá antes de dormir. Frase. Mariana lloró toda la tarde en su casa. Oración. Ahora vamos a ver por qué son oraciones y por qué son frases. Veamos. En el primer enunciado, que es una oración, yo tengo dos verbos. Recuerden que la teoría decía que al menos debería tener uno. Manuel tiene un carro. Tengo dos oraciones además que están unidas por este elemento que está aquí. ¿Sí? Los une. Une. A ver si se me entiende allí. Une. Acá está mi segundo verbo. Leonardo chocó el carro de Manuel. Entonces, por eso es una oración, porque tiene dos verbos conjugados, es una acción. La primera es que Manuel tiene un carro y la segunda es que Leonardo lo chocó, ¿verdad? Ahí están mis dos verbos, por eso es una oración. Socorro. Una sola palabra, es una frase, no tiene verbo, ¿sí? Así que por lo tanto, es una frase, no tiene verbo, por eso es una frase. Mi hermana se compró un libro. ¿Cuál es mi verbo? ¿Qué fue lo que hizo mi hermana? Recuerden que el verbo es la acción que yo ejecuto, que yo hago. Mi hermana se compró un libro. Mi verbo es compró, ¿sí? Entonces, por eso, ese enunciado, en efecto, es una oración, porque tiene el verbo compró y está conjugado. Buenas noches, le dice usted a su mamá antes de dormir. ¿Ve? Lo vimos en la teoría, las palabras mágicas, buenas noches, se despide de su mamá antes de irse a dormir. No hay un verbo, ¿verdad? Entonces, en efecto, es una frase.
Mariana lloró toda la tarde en su casa. ¿Cuál es mi verbo? ¿Qué hizo Mariana? Mariana lloró. Pobrecita Mariana. ¿Qué le habrá pasado? Lloró Mariana. Entonces tengo un verbo conjugado. ¿Quién ejecuta la acción? Mariana, que fue quien lloró. ¿Cómo te fue? ¿Bien? ¿Acertaste? Yo sé que sí. Muy bien. Sigamos. Leemos el siguiente texto y separemos los enunciados con una línea diagonal. ¿Cuál es la línea diagonal? A ver, yo sé que ustedes saben, es esta, ¿verdad? Recuerden que la teoría dice que un enunciado termina por un punto, y ya sea el punto seguido, el punto aparte o el punto final, el que cierra el texto, o el punto que tiene el signo de interrogación, el de admiración o el de los 3 puntos suspensivos. Bien, veamos el siguiente texto. ¿El brócoli es una flor o un vegetal? Buena pregunta. Yo antes nunca me había hecho esa pregunta. ¿El brócoli es una flor o un vegetal? Lo cierto es que ambos. La flor es la parte más grande de la planta y también lo que nos comemos. Estas flores comestibles pertenecen a la familia de las crucíferas, al igual que la coliflor, el nabo, el berro y el rábano. Aquí en esta imagen les puse el brócoli para que ustedes vieran la planta. Ustedes ven la planta y en efecto el brócoli es la flor y es el vegetal que nosotros nos comemos, ¿verdad? Que es muy recomendado porque tiene muchos nutrientes. Entonces ahí está el brócoli. Además lo puse porque tal vez algunos dirán, brócoli, ¿eso qué es? Ay, eso no me gusta. Cuando uno no ha probado algo, uno dice, facilito, no me gusta. Pruebe y después dice no. Bien, ahora veamos lo que dice la indicación. Separa los enunciados. ¿Cuántos enunciados tiene este pequeño texto? Primero tengo el título, ¿verdad? Es mi primer enunciado. 1, el título. ¿Por qué? Porque aquí tiene el punto del signo de interrogación que me cierra ese enunciado, que en este caso es una pregunta. Tengo mi primer enunciado. Me voy entonces al cuerpo. El título también forma parte del texto, ¿ah? Muchas veces cuando uno los manda a leer en clase, ustedes omiten el título. No, el título también forma parte del texto, es como la cabeza. Lo cierto es que ambos. Tengo mi primer punto, entonces aquí va mi diagonal. Aquí va mi diagonal. Ay, me quedo con fea. Aquí. Mi diagonal. Mi primer punto. Entonces tengo mi enunciado 2. 2, ¿sí? Sigo leyendo. La flor es la parte más grande de la planta y también lo que nos comemos. Tengo otro punto seguido. Las ideas se siguen entrelazando, ¿ven? 2. Y sería mi enunciado número 3. ¿Sí? Seguimos. Estas flores comestibles pertenecen a la familia de las crucíferas, al igual que la coliflor, el nabo, el berro y el rábano. Tengo el punto final que me cierra el texto. Entonces yo en este pequeño texto tengo 4 enunciados, ¿sí? 1 que está en el título y 3 que están dentro del primer párrafo. Bien. Muchos me han preguntado cuando hacemos los talleres, dicen, profesora, la coma. No me pueden decir que la coma, chicos, aquí hay una coma. No me pueden decir que la coma porque la teoría dice que el enunciado lo cierran el punto, este punto y los 3 que son los del punto suspensivo, los puntos suspensivos. Entonces usted no me puede decir que es la coma. Hay otros que preguntan, profesora, ¿y el punto y coma? Y tiene sentido porque usted le está viendo el puntito al punto y coma.
Pero no, el punto y coma no me cierra el enunciado, no me lo cierra. El punto y coma va complementando el texto, pero no me cierra el enunciado. Entonces, por tanto, no es un enunciado, ¿sí? Porque no cierra la idea. Bien, seguimos. ¿Ya copiaron? ¿Sí? Perfecto. Veamos. Leamos el siguiente texto y separemos los enunciados con una línea diagonal. ¿Qué sería de los seres humanos sin lenguaje? Si no pudiéramos comunicarnos, ¿cómo lo hacemos? Perdón, si no pudiéramos comunicarnos, ¿cómo lo hacemos? No nos distinguiríamos de los animales. Creo que ese ejemplo se lo puso la profesora Milka en uno de los talleres, en una de las explicaciones en la comunicación, que el lenguaje nos distinguía de los animales y que éramos los únicos que nos podíamos comunicar a través del lenguaje hablado y escrito, oral y escrito. Por eso, veamos algunos increíbles datos curiosos sobre nuestra lengua. El idioma español, a muchos chicos no les gusta la asignatura de español, pero es una asignatura riquísima, riquísima. Usted conoce y aprende demasiado. Bien, dice, la palabra oía tiene 3 sílabas en 3 letras. Aquí entramos en acentuación. Yo sé que ya ustedes dieron titongo, hiato, tritongo, ¿sí? Agudas, graves, esdrújulas, ya ustedes dieron todo ese material, así que ustedes pueden ver. O-I-A tiene 3 sílabas en 3 letras. ¿Por qué? ¿Cómo se separa la palabra oía? Tengo la O, tengo la I y tengo la A. Tengo 3 sílabas en una palabrita tan chiquita como oía. ¿Por qué? Porque aquí yo tengo un hiato. Recuerden que las vocales cerradas no se acentúa. Ese tema viene más adelante, así que no voy a adelantarlo. Pero ya ustedes se lo saben, yo sé que se lo saben si lo han dado anteriormente. En la palabra aristocráticos, cada letra aparece 2 veces. Miren qué interesante. Cada letra aparece 2 veces. Vamos a ver si eso es cierto. A está 2 veces, ¿verdad? A y A. La R y la R aparece 2 veces. La I y la I. La S y la S. La T y la T. ¿Ve? 2 veces. O y C y C. Qué interesante, ¿no? Que esa palabra aparece en 2 letras, 2 veces cada letra. Interesante. Veamos la última. La única palabra que contiene 2 veces cada una de las 5 vocales es Guinea Ecuatorial. Y ustedes dirán, ay, la profesora inventó esa palabra. No, es el gentilicio de las personas de Guinea Ecuatorial, un país de África. Investiguen, los invito a leer. Les dejé una tarea. Investiguen. Guinea Ecuatorial, usted va a hacer el trabajo en casa. Ya yo le dije acá cómo se hacía. Ahora usted va a ver si efectivamente contiene 2 veces cada palabra. ¿Sí? Interesante, ¿cierto? Continuamos con el aprendizaje. Buen trabajo. Yo sé que ustedes van a seguir en casa. Bien, en casa, como usted tiene todo el tiempo libre y está disfrutando la clase de español, usted va a hacer esta tarea. Escribe 3 ejemplos de enunciados, oraciones y frases en casa, ¿sí? Tiene que hacer eso en casa. Recuerde que la práctica hace al maestro. Nos perfecciona. Así que usted, yo sé que lo va a hacer en casa. Bien, aprendamos en casa. Y te dejo estas preguntas. Piensa, ¿en qué otras ocasiones podré utilizar lo que he hecho o he aprendido hoy? ¿Cuándo más lo utilizas? Yo sé que ya sabes la respuesta. 3. Aprendamos en casa. Responde, ¿qué sabías sobre el tema? ¿Qué sé ahora? ¿Y qué más me gustaría aprender? ¿Sí? Cuando volvamos, usted le cuestiona a su profesor y le dice que le enseñe un poquito más, que le profundice. Gracias.
Ha sido un placer atenderlos hoy, la profesora Hilda Blanco en la clase de séptimo. Les dejo aquí estas indicaciones. Nos vemos la próxima semana. Pronto regresamos con Conéctate con la Estrella.